Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, ya nos volvemos a encontrar otro día más. Hoy es sábado ya 19 de febrero y como todos los sábados estamos aquí a las 9 de la noche. Para los hermanos que lo ven en diferido, pues cualquier día, cualquier hora. Bendiciones para todos. Y hoy vamos a estar estudiando en la epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo del 9 hasta el 20. Vamos a estudiar esa parte de esta epístola en el tema que Pablo está desarrollando, hablando de la justificación, y bueno, ahí van a salir cosas interesantes que confiamos que el Espíritu Santo nos pueda guiar a aprender, a recibir esa enseñanza que viene de parte del Señor. Y para comenzar bien y reconocer lo que estamos haciendo y que Dios sea quien nos guíe, pues vamos a hacer una oración, le vamos a pedir a Dios que Él nos esté dirigiendo, que el Espíritu Santo tome el control. Vamos a orar. Padre, estamos nuevamente reunidos en tu nombre, muy agradecidos por saber que vivimos en tus manos, bajo tu protección, en tu cuidado. Tú eres quien nos guía, quien nos enseña. Y gracias, Señor, por habernos puesto en este camino, en haberte podido conocer, haber podido recibir esta forma de vida que tú, Señor, nos das. Ahí siempre estamos batallando con el mundo, con la carne, y tu palabra nos conduce, nos guía, es la luz en nuestro camino. Por eso venimos cada día a tratar de ser iluminados por ti, a recibir tu palabra, a escuchar tu voz. Lo necesitamos, Padre. Háblanos, guíanos, Señor. Llévanos hasta tu presencia para escuchar tu voz. Y Padre, pues ahí hay un grupo de tus hijos, nos reunimos, no somos muchos, y eso concuerda con lo que dice tu palabra, que pocos son los que encuentran el camino estrecho que conduce a la vida eterna. En tu iglesia hay muchas cosas entretenidas. La iglesia del siglo XXI ha descubierto cómo traer dentro de la iglesia pues diversión, entretenimiento, pero no son tantos los que se esfuerzan en escuchar tu palabra, en buscarte a través de la Biblia. Por eso, Señor, toca más corazones, toca a obreros para que también puedan prepararse y atender a la obra, porque la mies es mucha. Guíanos con el Espíritu Santo, enséñanos y llévanos, Señor, de tu mano en este tiempo. Te agradezco por todos mis hermanos, bendícelos. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues queridos hermanos, ahí estamos nuevamente un día más, preparados ya para tener este estudio bíblico. Vamos a estar allí en la epístola a los Romanos, capítulo 3, como hemos dicho. Hoy es sábado por la noche. Sábados por la noche, pues bueno, a veces se presta a que uno le apetece estar ahí saliendo, yendo a un restaurante, o simplemente estar en casa ahí cómodo en el sofá viendo una película, o tanto entretenimiento como tenemos ahí en internet. Pero felicidades a los que escogéis sentaros delante de la palabra de Dios y escuchar la voz del Señor. Porque todo tiene su tiempo y hay muchos momentos a lo largo del día. Esta es la hora que nosotros hemos escogido, es un momento único para que Dios esté tratando con nosotros. Y ese es el momento en el que abrimos la palabra. Hay hermanos que no les va bien esta hora y entonces lo escuchan en diferido en otro momento. O simplemente no escuchan este estudio, escuchan otros predicadores, maestros muy buenos que hay por internet que enseñan la palabra, pero que sea la palabra, la Biblia. Porque sabes, en la iglesia hay muchas distracciones y hay mucho entretenimiento. Si tú miras estas mega iglesias con miles, con millares de personas que están ahí disfrutando de un ambiente realmente que no tiene nada que envidiar a cualquier concierto en el mundo, cualquier espectáculo del mundo.
Y bueno, está bien, o sea, los cristianos alabamos a Dios, cantamos a Dios, a nosotros nos encanta la alabanza. Pero lo primero en nuestra vida ni siquiera es el escoger esos momentos de alabanza, sino escoger la palabra de Dios. Hablo como iglesia, como los momentos que dedicamos como iglesia. O sea, no es normal que en muchas iglesias todo gire en torno a la alabanza y no haya predicación de la palabra. Ahí algo cambió. La música, al fin y al cabo, es algo que le gusta a todo ser humano. A unos les gusta un estilo, a otros les gusta otro. Pero el verdadero creyente sabe darle tiempo a cada cosa y ordenar las prioridades. Y la prioridad número uno en la vida del creyente y de la iglesia es la predicación de la palabra. La alabanza nos acompaña durante todo el día y en el culto existe el momento para alabar a Dios. Y ahora es el momento de estudiar su palabra. Así que abre tu Biblia en Romanos capítulo 3, leeremos del versículo 9 en adelante. Pero solamente tomarme ahí un minutito para mirar a los hermanos que escribieron en el chat del directo saludando. Yoli y Gaby han saludado los primeros. Buenas noches, bendiciones también para vosotros. Ahí está Dolores, que también escribió saludando. Que Dios nos bendiga a todos, dice, que derrame lluvia de bendiciones. Pues amén, que Dios nos bendiga. Alina, buenas noches y bendiciones. Paco Rosario, buenas noches y que a vosotros también os bendiga el Señor mucho, como decís. David, Liliana y David y Daniela, buenas noches, bienvenidos, bendiciones. Carmen Reyes, buenas noches, feliz sábado de hermanos, dice Carmen. Pues si estamos en el Señor siempre hay motivos para ser felices, ¿verdad? Bendiciones. Juan Bermudo, bienvenido Juan, gracia y paz también para ti. Ana Rita, muchas bendiciones también para ti. Y Ana Karina, muchas bendiciones también para ti. Esos son los saludos que han entrado. Un abrazo a todos los demás que están ahí conectados y a los que ven en diferido el estudio, un abrazo muy fuerte. Estamos en Romanos 3, versículo 9. Podríamos decir que lo que viene a continuación es una especie de resumen y aplicación de la enseñanza que se ha venido desarrollando desde el capítulo 1, versículo 18, hasta este momento del capítulo 3, versículo 8. Y ahora en el versículo 9 en adelante es como si Pablo cierra un primer tratado. El tema va a continuar a lo largo de toda la epístola a los romanos, pero es como vamos a detenernos aquí, hasta ahora lo que hemos dicho vamos a resumirlo y vamos a ver cómo esto lo aplicamos, la aplicación. Entonces, recuerda que estamos viendo que todos, la palabra todos incluye a todos, judíos y gentiles. Estamos bajo el poder del pecado y ahora Pablo va a demostrarlo citando una serie de textos del Antiguo Testamento. Viene una cadena de citas así seguidas desde el versículo 10 hasta el versículo 18. Son citas del Antiguo Testamento para apoyarse en lo que él ha estado argumentando. Recuerda que Pablo no viene a enseñar nada distinto que no estuviese escrito en el Antiguo Testamento. O sea, esto es muy importante, porque si el cristianismo hubiese venido con enseñanzas nuevas, distintas a lo que se había dicho anteriormente, entonces sí estaríamos hablando de una religión nueva. Pero el cristianismo no tuvo el propósito de crear una nueva religión, sino la continuación de todo lo que se había dicho. O sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen una sola unidad. Eso es lo que estamos viendo en los últimos estudios de hermenéutica bíblica. La unidad orgánica de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios está complementándose a través de todo ese tiempo que se tardó en escribir los 66 libros, un periodo de entre 1500 y 1600 años, y de tal manera que todos los libros, todas las enseñanzas, la doctrina está interconectada. Jesús, el otro día, ayer, estábamos viendo en hermenéutica bíblica que cuando resucitó a los discípulos y a los apóstoles les mostró
lo que las escrituras decían de él, la ley, los profetas, los salmos, todas las escrituras, decía el Señor Jesús ahí explicando cómo todo hablaba de él. Entonces la unidad de la escritura es lo que demuestra que la Biblia es divina, es de origen divino, es Dios el que está detrás de esta palabra, es su palabra. Entonces Pablo está argumentando una serie de doctrinas, pero no es que se le ocurrieron a él de pronto, ni siquiera que el Espíritu Santo le reveló algo nuevo que nunca antes se había enseñado. No, está escrito que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todo eso que Pablo ha estado explicando, ahora da las citas para que se entienda. De esa manera los judíos son los responsables de entender lo que las escrituras que ellos conocen dicen. El problema, ayer en hermenéutica lo estábamos viendo, es que muchas personas, judíos y algunos que se llaman cristianos, el problema es que leen las escrituras pero no las entienden. Las pueden leer, las pueden utilizar, las pueden memorizar, pero no las entienden. Ayer en hermenéutica vimos que los discípulos con los que Jesús hablaban entendieron las escrituras cuando Jesús les abrió el entendimiento. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, así que nuestro entendimiento está abierto. Ahora también tiene que ver con la madurez, con la responsabilidad de cada uno de buscar con propósito lo que las escrituras dicen. Entonces, ahora Pablo va a dar todas esas citas. Empieza en el versículo 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Vuelve a utilizar preguntas retóricas para introducir este nuevo párrafo y comienza diciendo, ¿qué pues? Hay dos preguntas seguidas, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O como alguna traducción lo dice, ¿tenemos nosotros alguna ventaja? La respuesta, ¿qué pues? Tiene que ver con lo que se ha dicho anteriormente. Esa forma de preguntar así, ¿qué pues? Nos liga lo que va a decir ahora a todo lo dicho anteriormente. Al decir nosotros, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿A quién se refiere con nosotros y con ellos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Bien, venimos de un párrafo, si recordáis, del capítulo 3, versículo 1 al 8, que dijimos que es uno de los más difíciles de toda la epístola a los romanos, porque nos quedan algunas lagunas difíciles de entender realmente en todo ese lenguaje profundo que el apóstol Pablo está aquí narrando, y a veces pues nos hemos quedado ahí con alguna laguna. El otro día dijimos, bueno, lo que no terminamos de saber lo dejamos ahí. Hay diferentes teorías, unos maestros dicen una cosa, otros otra, otros otra, otros otra. Entonces, como hay demasiada opinión porque no hay un consenso, pues nos quedamos con lo en que entendemos. Lo que no se entiende, queda ahí. Y ahora, al decir somos nosotros, bueno, podríamos tener como 4 interpretaciones. Nosotros se refiere a los judíos, o a los gentiles, o a los cristianos, o a los apóstoles, Pablo como apóstol también, porque nota que él se incluye, nosotros. Y lo que dice a continuación, pues igualmente, en ninguna manera, pues ya hemos, o sea, se vuelve a incluir él, hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, el lenguaje que posiblemente se complica todavía más al estar leyendo una traducción y versión, no leemos el texto original y escrito en su propio idioma en griego, pues entonces nos lleva a veces a plantearnos esas preguntas. A ver, ¿a quién se refiere ahora con el nosotros? Porque a lo largo del texto, desde el capítulo 1:18 en adelante, se ha hablado de los gentiles y se ha hablado de los judíos. Pablo a veces ha hablado en esa forma como si estuviese haciendo un diálogo ficticio con una persona, y él habla como si le está hablando a alguien, le habla a los judíos, pero le habla como a uno. Tú, pues, que eres judío, y le está hablando así, y ahora de pronto, pues dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, Pablo se incluye. Así que Pablo es judío, Pablo también es cristiano,
Pablo es apóstol. O sea que tendríamos tres posibilidades. Pablo no es gentil. Ahora bien, como vamos a ver más adelante en este párrafo, llega un momento en el que Pablo ya está hablándole a todo el mundo, a toda la humanidad, todos están metidos dentro de esta enseñanza. Si él habla de los judíos, sería la continuación del argumento que se ha estado planteando en esta última parte. En el versículo 1 decía, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Ahora dice, ¿qué pues? ¿Tenemos nosotros alguna ventaja? ¿Tenemos nosotros alguna ventaja? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Ya te dije que algunas versiones lo traducen de esta manera. ¿Tenemos nosotros alguna ventaja? Entonces iría en esa línea. Pero en cualquier caso, la interpretación de cualquiera de estas opciones no altera el resultado de la enseñanza. El nosotros, si se refiere solo a judíos, o ahora está hablando desde el punto de vista de cristianos, o como apóstoles, yo apóstol responsable, o da igual, porque la enseñanza no altera el resultado. El resultado es en ninguna manera, o sea, da igual de quién esté hablando. Nosotros no somos mejores que ellos, así que quiere decir que todos somos iguales. Por lo tanto, si hubiese duda de a quién se refiere al decir en nosotros, no tiene ninguna implicación en cuanto a la enseñanza, porque la enseñanza es quien quiera que se incluya en el nosotros, no tenemos ni ventaja ni somos mejores que nadie, que los demás. Todos estamos bajo el pecado, todos estamos bajo la ley del pecado, todos necesitamos que Dios nos justifique. Todos estos razonamientos son complementarios a lo dicho anteriormente, no contradicen nada de lo que Pablo ha estado enseñando. Por un lado decía que el judío tiene alguna ventaja, primeramente porque tiene en la Biblia la palabra de Dios, pero en cuanto a su posición ante el juicio de Dios, ahí no hay ventaja ninguna. O sea, la condición de cada ser humano delante de Dios no es por haber nacido bajo un linaje, no porque pertenezcas al pueblo de Dios o seas iglesia, no tienes ninguna influencia así de por pertenecer, no. Ante el trono de Dios y ante ese juicio que Dios emitirá, todos somos iguales, todos tenemos la misma condición. Y entonces dice, en ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Todos estamos bajo pecado, todos estamos bajo la misma ley que Pablo después dice allí en Romanos 7, en el capítulo 7, hay una ley en mi cuerpo, la ley del pecado. Todos estamos bajo la misma condición, da igual que seas judío, que seas gentil, que pertenezcas al judaísmo o que seas cristiano, todos tenemos el mismo problema. Nuestro cuerpo de carne está afectado por la ley del pecado y tu condición de llamarte judío, llamarte cristiano, haber nacido aquí o haber nacido allá, no te hace diferente ante Dios. La única diferencia que hay en los seres humanos es la cuestión de la fe en Jesucristo. Entonces en el versículo 10 dice, como está escrito. Y aquí aparece la cita más larga que usa Pablo en todos sus escritos, en todas sus cartas, y de tantos pasajes distintos del Antiguo Testamento. Porque como está escrito, no va a citar un texto solo del Antiguo Testamento, sino que por lo menos está citando 6 pasajes distintos del Antiguo Testamento. Esto es porque él quiere apoyar todos los argumentos que ha venido diciendo, los quiere apoyar con las Escrituras, con lo que los judíos tienen, la ley, los profetas, los salmos, o sea, todo lo que yo os he dicho está en las Escrituras, como está escrito. Si recuerdas cuando Jesús predicaba y enseñaba, constantemente hacía uso de esta referencia de la Escritura, como está escrito, como dicen de mí las Escrituras, como dijo el profeta, como escribió Moisés. Constantemente estaba en la boca de Jesús la palabra de Dios. Y esto también nos habla de el nivel de Pablo en cuanto al conocimiento de las Escrituras, porque como os he dicho,
Esta es la cita más larga de las escrituras que usa Pablo, pero como de mínimo de 6 textos distintos del Antiguo Testamento. En ese tiempo, te recuerdo que no había concordancias, no existían los comentarios bíblicos, así como hoy en día nosotros tenemos. O sea, ahora nosotros decimos, ay, había un versículo por ahí y no me acuerdo dónde está, y entonces cogemos la concordancia, buscamos la palabra y ahí nos aparece el texto. Pablo usa su memoria. ¿Sabes por qué? Porque él tiene las escrituras dentro. Él conoce muy bien las escrituras. O sea, esta gente no vivía de rédito. No es que yo ya me he leído la Biblia, no, es que cada día la volvían a leer. Pablo se alimentaba cada día de la palabra de Dios. Si no, no tendría sentido que él insiste constantemente en escudriñar las escrituras, predicar la palabra, enseñar sobre la escritura, ¿no? Como está escrito. Entonces Pablo está lleno totalmente de la palabra de Dios. Y eso se demuestra pues así en las citas que de pronto estos hombres de Dios que escribieron el Nuevo Testamento constantemente se estaban apoyando en las escrituras para sus enseñanzas. No era un mensaje distinto, es el mismo mensaje, lo que ya se había dicho, ahora tiene el cumplimiento. Y entonces ellos citan. Así que Pablo trata de apoyar todo lo que ha dicho en el contexto. Ahora en el versículo 9 ha dicho, ya nosotros no somos mejores que ellos, dice, hemos acusado a gentiles, judíos, o sea, todo el mundo, que todos estamos bajo el pecado, y os lo voy a demostrar, como está escrito. Él cita las escrituras, como está escrito. La universalidad del pecado es algo que la escritura nos muestra, declara. El pecado afecta a todos los seres humanos por igual. Aunque tú te llames judío y seas pueblo de Dios, estás bajo la maldición del pecado igualmente. Entonces, el versículo 10 al 12, Pablo está usando citas del Salmo 14 y del Salmo 53. Por ejemplo, si nos vamos al Salmo 14, Pablo está sacando frases del versículo 1 al 3 de este Salmo 14. Pero antes de leer el Salmo vamos a leer el versículo, así ya vamos a leer el versículo 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, estoy en Romanos 3:10, vamos a leer primero del 10 al 12. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ahora sí, en el Salmo 14, del 1 al 3, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bien, nota que Pablo está citando de memoria. Como antes te dije, ellos no tenían las herramientas que teníamos nosotros, pero tenían la palabra de Dios dentro de ellos. Entonces, Pablo no cita literalmente los 3 versículos primeros del Salmo 14, sino que para apoyar lo que ha dicho en el versículo 9, que todos estamos bajo la maldición del pecado, entonces rescata de ahí las frases claves que dice en este Salmo. Lo mismo hace con el Salmo 53, versículo del 1 al 3. Salmo 53, versículo del 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, se hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. El Salmo dice, no hay quien haga el bien, no hay quien haga lo bueno. Y Pablo dice, no hay justo, ni aún uno. Pablo utiliza la palabra justo.
dando así la importancia que tiene la palabra justicia en todo su argumento. Son sinónimos, hacer el bien y justicia. Entonces lo que Pablo hace es utilizar un sinónimo para dar más fuerza a ese argumento que él está hablando y que va a seguir desarrollando en esta enseñanza sobre la justicia. Justo, justicia, justificación, hemos sido justificados delante de Dios. Entonces Pablo dice, no hay justo, pero está demostrando que el pensamiento del Salmo fue David quien escribió estos dos salmos. David estaba de acuerdo con Pablo, o vamos a decir que Pablo y David tienen la misma opinión en cuanto a la condición del ser humano delante del pecado. David está hablando y está utilizando las mismas expresiones, no hay ni uno. O sea, ahí están incluidos todos, los judíos, los gentiles. Entonces Pablo está diciéndole a los judíos, mira, yo os he enseñado que por ser judío no quedas exento de tener que enfrentar el juicio de Dios. Y esto no es mi opinión, mira lo que dice la Escritura. David escribió en los Salmos la misma idea. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Pablo dice, no hay justo ni aun uno. Y cita literalmente, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Claro, nosotros entendemos que por qué Pablo y David tienen la misma opinión, porque están escribiendo siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está poniendo en su boca, en su pensamiento, estas ideas, estos conceptos, las palabras que ellos plasman ahí en la Escritura. Ahora, del versículo 13 hasta el 14, 13 y 14, Pablo va a citar el Salmo 5, versículo 9, el Salmo 140, versículo 3 y el Salmo 10, versículo 7. Nuevamente lo que hace es rescatar esas frases que aparecen en estos salmos para citarlas aquí. Él quiere ser concreto, no citar salmos enteros, sino las enseñanzas que tienen que ver con lo que él acaba de decir. Entonces el versículo 13 y 14 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. La forma general de los seres humanos de mostrar el pecado que está en nosotros, al final es la forma en la que hablamos. O sea, el pecado siempre está relacionado con el habla humana. De la abundancia del corazón habla la boca, decía Jesucristo. Si tú estás en el amor de Dios, en santidad, tu palabra, lo que digas, reflejará eso. Hablarás con calma, tratarás de transmitir paz, tranquilidad, tu expresión será siempre en un lenguaje positivo, fundamentándote en creer en Dios, en tener fe. Pero lo general, la situación normal de los seres humanos es lo contrario. Es que como están bajo el pecado, en ese argumento no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Bueno, pues eso ¿cómo se manifiesta? Por la boca. Al lobo siempre se le reconoce por la boca. En la Iglesia dice que habrá lobos disfrazados de oveja. ¿Cómo podemos reconocer a un lobo disfrazado de oveja? Por el disfraz no, porque son disfraces muy buenos. Cuando tú ves al lobo va tan bien disfrazado que solo con verlo no lo distingues. Tú dices, una oveja. Pero de pronto a mí me llama la atención. ¿El qué? No su apariencia, porque la apariencia es de piedad. Me llama la atención lo que dice. Su boca le declara, le delata. Lo que sale por su boca contradice la Escritura, lo que Dios ha dicho. A veces con mucha sutileza. Si no conoces bien la Escritura, puede ser que no entiendas, no te des cuenta de dónde está la herejía, de dónde está la mentira. No te olvides que cuando Satanás tentó a Jesucristo lo hizo citando los salmos, allí el Salmo 90 creo que era. Citó el Salmo para tentar a Jesús. Entonces,
cuando en la iglesia hay falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, apóstoles, etc., vienen muy bien disfrazados, con vestiduras de oveja, y para reconocerles hay que reconocerles por lo que dicen. Pablo, después de argumentar que todos los seres humanos están bajo la condición de pecado, entonces utiliza todo lo relacionado con el habla. Fíjate que en los textos que cita menciona la garganta, la lengua, los labios y la boca. Lo leemos otra vez y ahora iremos a los Salmos, de donde sacó Pablo estas citas. Sepulcro abierto es su garganta. Ahí cuando tus palabras salen de tu boca, abres tu garganta para que salgan, pues como un sepulcro abierto es. Con su lengua engañan, la lengua, el poder de las palabras habladas. Venenos de aspides ahí debajo de sus labios. ¿Notas? Garganta, lengua, labios. Y ahora dice en el versículo 14, su boca, y menciona también la boca, está llena de maldición y de amargura. Todo lo que tiene que ver con el habla, garganta, lengua, labios, boca. Fíjate la importancia que la palabra de Dios le da a lo que decimos, a la palabra que hablamos. Entonces Pablo está citando, por un lado, algunas frases de estos salmos que hemos dicho, el 5, Salmo 5, versículo 9. Dice en el Salmo 5:9, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Y ahí está la frase, su sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. En el Salmo 140, versículo 3, de ahí también Pablo ha sacado algunas de las frases que aparecen allí. Salmo 143, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de aspid hay debajo de sus labios. Y en el Salmo 10, versículo 7, también de aquí, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Nuevamente Pablo demuestra que tiene la palabra de Dios morando dentro de él. Pablo está citando la Escritura y cita lo que necesita citar para apoyar lo que él está enseñando. Y rescata esas frases exactamente ahí como el salmista las había dicho, las había enseñado. Entonces, ahora versículos 15 al 17, Pablo cambia, ya no cita los salmos y va a citar al profeta Isaías. Ahora iremos al texto de donde él sacó igualmente alguna de estas frases. Y aquí está hablando pues de la condición que el ser humano tiene en una forma que incluye a todo el mundo. Generalmente hablamos de toda la humanidad. Y todo esto es para que Israel entienda que ellos también están ahí. Ellos se tienen que incluir en esta condición de malvados, que él utiliza ahí la expresión. Dice en el versículo 15 al 17, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Isaías 59, versículos 7 y 8. Isaías 59, leeremos el versículo 7 y 8 para ver que de ahí Pablo ha sacado estas frases que cita en el versículo 15 al 17. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que fuere por ellas no conocerá paz. Ahí está. Recordamos cómo lo dice Pablo. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura, y en sus caminos no conocieron camino de paz. La palabra que Pablo tiene dentro le sale fuera.
está sacando fuera toda esa palabra. Es como cuando nosotros los cristianos hablamos, cuando tú tienes la palabra de Dios dentro, esa palabra sale. En el habla diaria aparece ahí. Yo estoy hablando a veces con personas, ¿no? A veces personas que no son ni creyentes. Y te das cuenta que en la conversación tú eres consciente que te van saliendo expresiones bíblicas. Cuando hablas con creyentes, más todavía. Tú estás hablando con hermanos y estás hablando de problemas. Yo como pastor a veces pues estoy tratando personalmente con personas, problemas que tienen y que vienen y me explican. Y entonces yo me pongo a hablar con ellos y yo trato de aconsejarles, pero de mi boca están saliendo las palabras que están en la Biblia, en la Escritura. Sí, porque claro, eso es como dice la palabra, ¿no? Y entonces en tu forma de hablar la palabra sale, fluye, porque eso es lo que tenemos dentro. Ahora bien, si no tienes la palabra de Dios dentro, pues no puede salir por tu boca. Lo que hay en nuestro interior es lo que surge hacia afuera. De ahí que es tan importante que estemos llenos de la palabra de Dios. Y el versículo 18, pues es la cita final, es de este largo párrafo de citas del Antiguo Testamento, este encadenamiento de citas. El versículo 18 es el último, es la cita final, y aquí Pablo va a citar el Salmo 36 y añade un nuevo un nuevo no hay, mejor dicho, no hay temor de Dios. Fíjate que ha venido diciendo unos cuantos no hay desde el versículo 10. No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y ahora añade un último no hay, y con ese concluye los no hay. Y este es como la conclusión, es como la conclusión de todo lo que él ha estado diciendo. No hay temor de Dios, porque al final el origen de todos los pecados de la humanidad es la falta de temor de Dios que tienen los hombres. Cuando no hay temor de Dios, el hombre no tiene ninguna preocupación de pecar o no pecar. Siempre, si al hombre le preocupa hacer algo indebido, es porque le puedan sorprender. Siempre es en relación con los demás. Si un hombre va a hacer algo que es pecado, podemos decir según las leyes humanas un delito, su preocupación no es el principio moral de decir es que esto no está bien que lo haga, no debería hacerlo, porque no, eso se tiene en cuenta cuando tú tienes un principio espiritual, cuando tú crees en Dios. Si tienes temor de Dios, entonces tu conciencia te dice eso no está bien. Delante de Dios lo que vas a hacer es pecado, es un delito. Pero a los hombres les preocupa que los otros hombres los puedan descubrir. Que puedan descubrirte personas que te conocen por vergüenza, que pueda descubrirte la justicia, la ley, la policía y pagar las consecuencias. Pero lo que frena a los hombres a pecar es el temor, si te das cuenta. Hay regímenes en algunos países, cuando hay un régimen político, gubernamental muy severo, en dictaduras así como muy severas, es cierto que el ser muy severo en cuanto a las leyes no impide que se cometan delitos, pero sí que es cierto que los delitos disminuyen. ¿Por qué? Por el miedo a las consecuencias. En países donde la ley es muy rigurosa y es muy severa, los índices de delitos están mucho más bajos. Cuando tú sabes que si hago esto, las consecuencias son muy duras, entonces uno se frena más a la hora de hacerlo. Países muy radicales, por ejemplo, estos países que se rigen de una forma muy severa con el Islam más radical, ¿no? Por ejemplo, según el Corán, si uno roba, se le tiene que cortar la mano. No todos los países musulmanes aplican esta ley, pero sí los países, como te digo, más radicales la aplican. Y se aplica en
a veces lo que en nuestro sistema judicial no se llama ni robo, se llama un hurto, restándole importancia. Por ejemplo, un muchacho, un adolescente con 15 años que robe una fruta en un mercado, le pueden cortar la mano por eso. Entonces nosotros, desde nuestro punto de vista occidental, según nuestras leyes, diríamos, pero eso es muy injusto. Cortarle la mano a un muchacho, a un adolescente, porque robó una fruta en un mercado. Es desproporcionado, diríamos, ¿no? Bueno, pues en esos países el índice de delitos es mucho menor, porque tú te lo piensas 2 veces a la hora de cometer un delito. Dices, si me pillan, no impide que se cometan delitos. En todos los países se cometen delitos. ¿Por qué? Porque lo que Pablo aquí está reflejando, porque el hombre de continuo lo único que busca es hacer el mal. Y entonces se cometen delitos porque en muchos momentos los hombres piensan, nadie me ve, nadie se va a enterar. Y entonces los delitos se cometen. Cuando se frena uno a cometer un delito es por miedo, por temor a lo que sea, la vergüenza, las consecuencias. Cuando eliminamos a Dios de la existencia, Dios no existe, yo no creo en Dios, o desfiguro a Dios, entonces no tengo temor de Dios. En el mundo romano y griego, a veces lo hemos referido, que sus dioses eran dioses que también fallaban. En el Olimpo de los dioses, aquello era como una telenovela. Había traiciones, había engaños, había violaciones, y claro, entonces si tú atribuyes al carácter de los dioses también el pecado y la maldad, los intereses, hay dioses buenos, hay dioses malos, entonces pues de pronto es como que mi temor a los dioses disminuye. Total, si hacen como nosotros, ¿no? Pero cuando tú te acercas al Dios de la Biblia, al Dios de la palabra, entonces descubres un Dios santo, un Dios perfecto, que no tolera ni el más pequeño de los pecados, sino que es implacable y que todo pecado tendrá su justa retribución. Y como Pablo va a decir, porque la paga del pecado es la muerte. Lo va a decir ahora en este mismo capítulo 20, en este capítulo 3, un poquito más adelante. Porque la paga del pecado es la muerte. Y por cuanto todos pecaron, dice en el versículo 23, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y Dios no hace acepción. Si dice todos están destituidos, pues todos, porque todos han pecado. Entonces cuando tú tienes temor de Dios, tu vida la vives de una manera distinta. ¿Saben? Los cristianos también nos vemos afectados en cuanto a qué clase de temor de Dios tenemos. No estamos hablando ahora como cristianos. En el concepto del mundo sí, los hombres deberían tener miedo de Dios, porque si no estás bajo su gracia, estás bajo su ira. Y como dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos de un Dios airado. O sea, es lo peor que te puede ocurrir. Lo que peor que puedas imaginarte es estar bajo la ira de Dios. Porque Dios conoce todos los pecados, no le puedes ocultar nada. Y Dios te pagará conforme a lo que has hecho. Ahora bien, los hijos de Dios estamos bajo la gracia. Pero eso no quita que tenemos que seguir teniendo temor de Dios y no miedo. Porque el miedo, como hemos dicho, te pone en una posición de enemigo de Dios. O sea, el miedo lo tienes que tener cuando eres enemigo de Dios. Cuando eres hijo, no tengas miedo, porque Dios lo único que te va a dar es misericordia. Porque todo pasa a través de la cruz de Cristo. Y aunque nosotros no tenemos derecho a recibir de Él nada, sino también ser castigados por nuestros pecados, ahora Dios nos mira a través del sacrificio de Jesús. Y ella no ve tus pecados. Tus pecados, como dice la Escritura, fueron arrojados a lo profundo del mar. Dios nunca más se acordará de ellos. Es como que tus pecados fueron limpiados, borrados. Ahora bien, eso no quita nuestra condición de hombres y su condición de un Dios santo, todopoderoso, perfecto. Y como creyente tengo que seguir teniendo ese temor reverente de Dios. Eso se ve alterado según se predica también.
Si no hay predicación de la palabra, muchas iglesias no se enseña lo que estamos nosotros aprendiendo hoy aquí, no se enseña Biblia. Se hacen predicaciones. Quiero marcarte una diferencia para que tú tengas un criterio propio. Que no sea lo que yo te digo, sino que sea tu propio criterio basándote en lo que es la propia escritura, la coherencia de la Biblia, la sabiduría que viene de Dios. Tú tienes que saber cuando escuchas diferentes predicaciones, diferentes enseñanzas. Una cosa es predicar la Biblia, hacer como hacemos ahora, estudiarla. Vemos versículo por versículo, analizamos las palabras, qué quería decir Pablo aquí, el Señor que nos quería transmitir, mira lo que está citando la Escritura. Nos metemos en la Biblia y vemos lo que la Biblia nos dice. Pero tienes que saber discernir cuando escuchas a según qué predicadores. De pronto tienes por ahí un predicador que te cita un versículo y a partir de ahí desarrolla una serie de ideas propias. Cogen un versículo que aparece por ahí en la Biblia, que habla de poder, que habla de riqueza, que habla de milagros, que habla de amor, y basándose en una frase que sacan de su contexto de la Escritura, entonces empiezan a transmitirte una serie de ideas, pero que vienen de ellos, no de la Biblia. Dicho de otra forma, no dejan que la Biblia hable, hablan ellos, y para justificarse cogen la excusa de citar esta frase o aquella de la Escritura. Y eso es incorrecto, además de muy peligroso, porque se pueden estar enseñando cosas que contradicen lo que la palabra de Dios ha dicho. Y tú no puedes ser partícipe de esto. Aunque sea es que este predicador me encanta porque es tan divertido, es tan entretenido. ¡Wow! Y tiene muchos de estos predicadores, ¿sabes? Utilizan lo que es el poder de la oratoria. Tú en el mundo te puedes comprar libros que hablan del poder de la oratoria, el hablar. Cómo cautivar al público, cómo influenciar sobre el público, sobre los oyentes, cómo hablar con carisma. Eso en el mundo se desarrolla. Los políticos estudian todo eso, porque el político tiene que convencer a sus oyentes, a los votantes, los tiene que convencer para que le respalden. Entonces hay que hablar positivo, hay que hablar con expresiones que se conviertan en lemas, que esto es lo que hacen muchos predicadores. Cogen un lema, una frase que suene bonito, una frase motivacional, que te diga lo importante que tú eres, las cosas grandiosas que puedes conseguir. Y entonces de ahí, alrededor de esa frase motivacional, gira toda su predicación. Cuidado, podemos utilizar frases motivacionales que la Biblia nos da, sí, pero creo que me estáis entendiendo. Estoy hablando de la forma de la predicación, el formato que se emplea, la intención que se tiene. ¿Sabes? Normalmente la Biblia no busca exaltar a la persona. La Biblia no suele tener un lenguaje motivacional. La motivación que pone la Biblia no se centra en mí, se centra en lo que Dios ha hecho por mí. Esa es la diferencia. El mundo te dirá que tú puedes. La Biblia dice que Dios puede a través de ti. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. En mi debilidad se perfecciona su poder. Pero el mundo te lleva a otro nivel. Tú puedes. Tú tienes la capacidad. Tú tienes la fuerza. Búscala en tu interior. Créetelo. Tú eres especial, eres diferente. Todo eso son mensajes motivacionales que se utilizan en todo lo que es la mercadotecnia de este mundo. A los vendedores de este mundo les enseñan a pensar así. Hoy vas a vender más que nadie. Tienes que convencer al cliente. Cuando llaman a tu puerta y vienen para venderte algo, cada vez menos. Es algo de unos años atrás. Ahora ya casi todo es por teléfono, las pantallas, internet. Pero antes más que ahora llamaban a tu puerta y ahí estaba el vendedor.
Vendía a venderte una batería de cocina, una cubertería, enciclopedias, había un montón de gente que vendían libros, enciclopedias. Vendían en los tiempos donde estaban los vídeos VHS, después los DVDs, pues venían a venderte ahí la colección de vídeos de no sé qué, ¿verdad? ¿Y a cuánta gente le vendieron enciclopedias y colecciones? ¿Porque les interesaba al cliente? No, porque el vendedor los enredaba. Prueba está que te comprabas una de esas colecciones, la ponías en la estantería y ahí se quedaba acumulando polvo para siempre. ¿A cuántos os ha pasado algo de eso? Que levante la mano. El vendedor te decía: buenas tardes. Mire, quería ofrecerle, bueno, es una oportunidad única que no puede desaprovechar. Y tú ya estabas pensando, no me interesa. Porque traemos la enciclopedia no sé qué, y tú estás pensando, no me interesa. Y él te va explicando, te va diciendo, con una sonrisa en su cara, con un lenguaje muy amable, y cuando tienes oportunidad de hablar, tú le dices, pero es que no me interesa. Pero él te sigue hablando, pero es que es algo totalmente asequible, está casi regalado, porque no sé qué, porque son cómodas cuotas de no sé cuánto dinero cada mes, que no sé qué. Además, es que además de la enciclopedia tenemos este regalo para usted y no sé qué. Y tú, durante los primeros 10, 15 minutos de esa conversación, tú estás diciendo, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Y en un momento dado, de pronto tú empiezas a pensar, hombre, no está tan mal la oferta. Y en ese momento ya estás perdido. Ya el vendedor sabe mucha psicología, que he aprendido sobre la marcha. Y entonces al final tú terminas diciendo, pues está bien, vamos a aprovechar esta ganga, esta oportunidad, no lo puedo dejar escapar. Y acabas comprando algo que tú no querías. Bueno, pues eso también se traslada a la política, se traslada a muchos ámbitos de la vida de este mundo, pero también a la iglesia. Y de pronto ahí está el predicador que utiliza el mensaje pretendiendo que sea un mensaje bíblico, pero no es Biblia. Son conceptos motivacionales, hay psicología, hay filosofía, hay incluso esoterismo y hay un montón de historias, pero no es la palabra de Dios. Tú puedes, eres el mejor y todo eso con el nombre de Dios de por medio, porque Dios te ha escogido de entre todos. Tú eres el escogido de Dios, porque eres el hijo de Dios, por lo tanto tú también eres un príncipe. Dios es el más rico de todos, lo tiene todo, tú eres rico. Dios dijo que todo lo que le pidas Él te lo va a dar. Si tienes fe vas a conseguir cualquier cosa que te propongas. Y claro, esa predicación gusta mucho, esa predicación. Pero la Biblia no es eso lo que enseña. Y todo eso viene, vuelvo al hilo de esta. ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, porque hemos dicho que, o mejor dicho, Pablo ha dicho, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y dentro de la iglesia también hay mucha gente que no tiene temor de Dios. Temor reverente, de acercarnos a Dios sabiendo que yo no soy nada y lo que tengo es porque Él me lo ha regalado. Vengo ante Dios sabiendo que lo que yo puedo ahora pretender tener lo he recibido por misericordia, no por derecho. Y entonces cuando yo vengo a la presencia de Dios, nunca me olvido que yo estaba perdido en mis pecados y que fue Él quien me rescató. Y que no estoy tratando con cualquiera. Estoy tratando con el Dios del universo, con un Dios tan grande que solo me acerco a conocer una pequeñísima parte, como una molécula, una partícula de lo que yo puedo llegar a saber de lo que Dios es y de su grandeza, de lo que Dios hace. Entonces, jamás podemos perder de vista lo que yo soy y lo que Dios es. Pablo llega al final con esta idea, con esta conclusión, después de decir todo lo que es la condición del hombre.
No hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, lo que sale de nuestra boca es como, es todo amargura, maldición, no hemos conocido el camino de paz, y al final como conclusión dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y ahora en el versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, todo lo dicho, todo lo que hemos dicho, las implicaciones que tiene sobre la posición que todos, porque ahora está hablando, ahí ya no hay margen de duda, está diciendo ningún ser humano, se está incluyendo a toda la humanidad. Bueno, pues todo lo que se ha dicho, esas implicaciones que tiene sobre la posición de los seres humanos ante lo que es lo que representa el trono de Dios, Dios como juez divino que va a juzgar a todas las naciones. Comienza diciendo el versículo 19, sabemos. O sea, Pablo y sus lectores, nosotros también estamos leyendo, el sabemos nos incluye a todos. Los romanos cuando estaban leyendo la carta se incluían ellos. Ahora ya no solo para los judíos, no es solo para los gentiles. Se ha hablado a unos, se ha hablado a otros, pero ahora todos nosotros sabemos. ¿El qué? Lo que la ley dice. Pero sabemos todo lo que la ley dice. Hemos hablado ya de esto, así que no voy a abundar más. También cuando hablaba a los gentiles, les dijo que no tenían excusa, porque Dios se ha revelado, porque la ley está escrita en el corazón del hombre. O sea, todos sabemos lo que la ley dice. Todo lo que ha citado anteriormente está comprendido en esto. Y quiero llamarte la atención en una cosa. Cuando dice ley, aquí la palabra ley, la palabra griega que se ha traducido al castellano ley es la palabra nomos. Esa palabra nomos no denota la ley de Moisés. Aquí se refiere a todo lo que dice la Escritura, todo lo que está escrito en el corazón del hombre, todo lo que la justicia de Dios nos ha transmitido. Cuando Pablo habla de la ley de Moisés, lo dice así porque la ley de Moisés utiliza la palabra hebrea la Torá, que en tu Biblia igual no te das cuenta, no la identificas porque ya se tradujo como ley. Pero cuando a veces hablan porque la ley dice, están citando el Pentateuco, la Torá, los 5 libros que escribió Moisés. Pero aquí no es esa palabra, aquí la palabra griega nomos habla de toda la revelación escrita, de toda la ley que Dios ha transmitido a los seres humanos en todas las culturas, en todas las lenguas, en todos los niveles. Por eso dice que sabemos, y ahí está incluida toda la humanidad, todo lo que la ley dice. Lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. ¿Qué quiere decir que toda boca se cierre? Pues este es un concepto judicial. El lenguaje que Pablo está utilizando aquí ahora es un lenguaje que se utilizaba ante los tribunales. Cuando dice que toda boca se cierre, la idea es que ante el tribunal, cuando el acusado ya se había hecho todo el juicio, el acusado podía haber hablado, se había defendido, su defensor lo había defendido, él podía haber... Pero llega un momento en el que la sentencia se va a dictar, y en ese momento su boca ya está cerrada. Esa es la idea, para que toda boca se cierre. Todos nosotros ya estamos ante el tribunal de Dios. Ya no hay nada más que decir, no tenemos que decir nada más. Cuando dice ahí a continuación, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Aquí en el castellano, bajo el juicio, en el griego es una sola palabra. Bajo el juicio, en griego es una palabra, la palabra jupódicos. Jupódicos, que es la palabra griega que se utiliza
ante un tribunal y que significa estar bajo sentencia o haber sido condenado. Y esta palabra, jupódicos, no aparece en ningún otro sitio del Nuevo Testamento. Es el único lugar en el Nuevo Testamento que aparece. Y en el castellano se ha traducido como bajo el juicio de Dios. Y que todo el mundo quede jupódicos, o sea, bajo sentencia, condenados. Eso es lo que dice ahí. Bajo el juicio de Dios. Por eso dice, para que toda boca se cierre. Y dice todo el mundo, no lo olvides. No solo va dirigido a judíos o a griegos, no, para que todo el mundo. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, toda la humanidad tiene que rendir cuentas ante Dios, porque todos hemos pecado. Todos conocemos lo que es pecado. Dice, de la ley es el conocimiento del pecado. Y aquí Pablo, en este último versículo, está parafraseando una frase que también aparece en un salmo. En el Salmo 143, versículo 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Eso es lo que Pablo está ahora parafraseando aquí en este versículo 20 de este capítulo 3 de Romanos. O sea, cualquier cosa hecha, cualquier persona, creada, está en la misma condición. Todos los seres humanos están en la misma condición. Todos estamos bajo la ley. Y la ley a todos nos condena por igual, por cuanto todos pecaron. Aquí cuando habla de buenas obras, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ¿a qué se refiere por las obras de la ley? Bueno, al decir las obras de la ley, buenas obras, traducen algunas versiones, quiere decir que no hay nada que tú puedas hacer que delante de Dios aparezca como bueno. Recuerda, viene diciendo de no hay bueno ni aun uno, no hay quien haga el bien. Entonces, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, no podemos pararnos delante de Dios y decir, mira, es que mis obras eran buenas, es que yo hice las obras de la ley. Se refiere a haber tratado de cumplir con las buenas obras, con la ley, con lo que la ley decía que yo tenía que hacer. Entonces se está hablando de las obras en general, no a la ley, a los libros de Moisés, como antes hemos dicho. Y aquí nos quedamos, hemos terminado este párrafo. Si Dios quiere, entraremos en el versículo 21 el próximo día para ir a una parte más positiva. Aquí en este que hemos visto es como demostrar que nosotros no tenemos nada que hacer para justificarnos delante de Dios. Pero el texto que viene a continuación del versículo 21 al 31, ahí se nos va a enseñar que vamos a ser justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, el mensaje de la Escritura es este. No trata de exaltarnos, trata de humillarnos para llevarnos al arrepentimiento y después regalarnos su perdón, la gracia. Eso es lo que la Biblia nos enseña. En el mundo, y algunas predicaciones de por ahí, algunos te van a hablar de alimentar la autoestima. Te van a decir, tienes que elevar tu autoestima. La Biblia coge tu autoestima y la tira por el suelo y la pisotea. No somos nada, somos pecadores, no merecemos nada de lo que viene de Dios. Y una vez que tu autoestima está por el suelo, entonces Dios te coge y te dice, pero para mí eres muy importante, tanto que entregué a mi hijo a morir en la cruz por ti, porque te amo. Y a partir de ahí tú te conviertes ya no en lo que eras, sino en algo hermoso, en algo valioso, pero no por ti mismo, por su gracia,
por su misericordia, por su poder. Muy bien, cuando necesitáis consultar algo en alguna enciclopedia, pues vais a casa de Juan, que tiene una enciclopedia de 20 tomos, que ya tiene 40 años. Está un pelín anticuada ya la enciclopedia. Pero bueno, la mayoría de la información que está ahí todavía es correcta. Vais allí, al mueble de su comedor, nos ha ahí contado todo Juan, y entonces pues consultáis cualquier cosa. Un abrazo, queridos hermanos. Mañana es domingo, no os olvidéis que es el día que la Iglesia toma como especial durante la semana para hacer culto a Dios. Así desde el libro de los Hechos, los primeros cristianos empezaron a apartar este día, el primer día de la semana, para su calendario del judío, el domingo, para reunirse y apartar las ofrendas y dar alabanza y culto a Dios y predicar la palabra, no os olvidéis. Entonces mañana a las 11 de la mañana estaremos en nuestro local de reuniones compartiendo juntos la alabanza a Dios y escuchando la predicación de su palabra. Si no podéis venir por la distancia, por imposibilidades, pues en directo por YouTube y por aquí, por Facebook, se retransmitirá el culto. Y por la noche a las 9 nos volvemos a encontrar para escudriñar las Escrituras. Amén, hermanos. Un fuerte abrazo, que Dios os cuide y os bendiga, y hasta mañana si Dios quiere.